¿Qué pasa, Gandolfos? Bienvenidos a una nueva guía comentada. En este caso voy a hacer un comentario a una guía de un juego para PlayStation 2 que grabé ya hace tiempo, y este juego se llama Harvey Birdman Attorney at Law, que es un juego que está basado en la serie animada del mismo título de Adult Swim, que es una especie de abogado de los ricos y famosos. Es una especie que se viste como un héroe, pero no es más que un abogado. Es un juego con muchísimo humor, mucho humor absurdo. Tiene un estilo muy semejante, tiene un estilo muy parecido a los juegos de... ¿Cómo se llamaba? Ace Attorney era. Los juegos estos del abogado, de estos de investigación, una especie de mezcla entre aventura gráfica, novela visual, estos para que los hay para Nintendo DS y todo esto. Estos son los personajes de la serie animada. Nos presentan el primer caso. Es muy parecido. Ya digo que es muy parecido a los juegos estos que os he comentado. Además podemos hacer varias... tiene muchísimo humor el juego. Y además a veces la opción incorrecta es la más graciosa de todas. Como este caso. El crucigrama. Es muy divertido este, ya digo que además no son muy inteligentes los personajes. Aquí está alguien incendió algo y acusan a este hipopótamo de ser el culpable, y nuestra misión va a ser defenderlo. Tenemos que hacer primero, como en los juegos de Ace Attorney, tenemos que hacer la investigación previa al juicio, y al final el juicio. Además es algo de los juicios muy parecidos a los juegos de Ace Attorney. Está muy bien. A mí me gustó bastante este juego. Hay que decir que estoy jugando aquí la versión de PlayStation 2, pero esta no es la primera. No es la primera versión que jugué. La primera versión que jugué es la de PSP, que es prácticamente igual a esta. Creo que también estaba en Wii este juego. Bueno, este juego fue programado por High Voltage Software y publicado por Capcom, y salió a la venta en 2008. Y efectivamente, como dije, salió en PlayStation 2, PSP y Wii. Sí. Aquí tenemos la vista preliminar. Este es el fiscal. Son personajes ahí como muy cómicos y muy exagerados. Las visten como si fueran todos unos superhéroes. Se supone que esa es la mujer de Harvey Birdman, pero le pone los cuernos con todo el mundo. Este es el juez, además. Aquí nos dan las distintas evidencias que vamos a empezar a poder emplear y todo eso durante los juicios. Y bueno, las distintas cosas que podemos hacer y todo eso, las pistas que vamos a realizar. Bueno, hay un detalle con las cerillas durante el juicio y el hipopótamo que es muy gracioso. Creo que lo fallo a propósito aquí porque queda una situación muy divertida diciendo: no, el hipopótamo no pudo quemar el edificio, dice, porque es un hipopótamo. El hipopótamo no pudo encender las cerillas. Dice, ¿por qué? Dice, porque es un hipopótamo y no tiene dedos. Entonces coge el hipopótamo y dice: ¿cómo que no puedo?
Perdón, no debía hablar con ese tono porque mi tos se agravó. Bueno, vámonos. Está bueno, es mucho más parecido a, por ejemplo, este juego al Ace Attorney que a lo que sería los juegos, por ejemplo, de Danganronpa, que es un juego similar, pero los juicios no son completamente iguales. Aquí bueno, esta es una de las opciones que podemos coger para cuando hacemos los testimonios y todas estas cosas que se suele decir. Se nos dan las distintas, como en Ace Attorney, las distintas opciones para responder. Cada vez que fallemos, aunque la escena que salga sea muy graciosa, pues nos quitan un punto, todo eso, hasta que perdemos todo y perdemos la partida. Además usa el juego las voces originales de la serie de animación en inglés. Yo esta la veía de madrugada, a veces cuando podía verla de madrugada, que no trabajaba ni nada ni estudiaba, no me acuerdo lo que estaba haciendo en aquella época, o de vacaciones quizás, porque la daban muy tarde esta serie, la veía yo en castellano, pero la daban muy tarde, sobre las 2 o 3 de la madrugada. Pero eran muy graciosos, dan el programa completo de Adult Swim. ¿Veis ahí como en Ace Attorney los puntitos para las distintas, para esto? Vamos a ver lo que va a pasar aquí. Ellos también nos añaden ahí las características de los testigos, todo esto era. Y podemos presionar cuando dicen una declaración presionar para interrogarle más veces. Se supone que es esposa, I would bet that I could present something that contradicts this statement. Hay que ir leyendo. Cuando encontremos alguna prueba que contradiga lo que dice el cliente, bueno, el testigo, hablamos de, presentamos la prueba. Sure, looks like a matchbook to me. Don't you find it strange that my client would put his own name and phone number? Quizás esta sea la escena que haya comentado antes. Nos dirías que no lo estoy escuchando ni lo estoy leyendo porque ya digo, quito el sonido para hacer el comentario y para que la música no se mezcle. Sí, bueno, seguimos ahí. Esta no va a ser una guía tan larga como la de God of War 2. Creo que son 4 capítulos, pero tiene algunos capítulos bastante larguillos. Y este va a ser el más largo de todos ellos. Este dura unos... esta es una admiradora de Harvey Birdman que se disfraza como él y todo esto. Vale, pues seguimos ahí con el juicio. Pues quitando todo el humor absurdo, es muy... las escenas ridículas o... no ridículas, son graciosas, pero... cosas raras que pasan. Más evidencias que nos han traído ahí, que podemos
que es un mechero. No, creo que el problema era con el mechero, no las cerillas. Porque el hipopótamo no puede encender el mechero porque no tiene dedos. Y el incendio realmente se produjo por el mechero, no por las cerillas. Ahora, como se presentó esa nueva prueba, pues se revisa otra vez, tiene que volver a comentar el testigo. Quiere decir que presionar no nos penaliza, pero sí presentar una prueba que no concuerda con lo que es, como decir, esto se contradice con esta prueba. Si es incorrecto, nos quitan uno de esos símbolos. Yo no sé lo que va a hacer esta tía porque no me acuerdo de cómo. Sí, bueno, una de sus locuras. Nos fue a traer otra cosa de esas. Nueva evidencia. Presionando esa frase que pudisteis ver vosotros y yo no me acuerdo. Vale. Este juego creo que no salió en Europa, creo que se quedó en Estados Unidos, si no recuerdo mal. Creo que solo salió, que en Europa no salió, solo en Estados Unidos. Voy a comprobarlo. Perdón. También digo, es como un Ace Attorney, pero es mucho más facilito, más corto, bastante más fácil. This evidence says you made the call at 12:30 a.m. That's exactly an hour and a half after you said you saw Potamus setting the fire. Well, here's what happened. I drove to No sé si acerté o lo hice bien, no me acuerdo ya. Suspicious guy with an eye patch who I flirted with. I mean, watched for like an hour because I thought he had something to do with the fire. He didn't. Then I went to Peanut's house to see if he was awake. He was. Or at least he was by the time I left. Nada está mal. I called 911 to report the fire. So you pretty much let my house burn down? All my stuff gone? My Bell Biv Devo collection? My Vale, está ahí con los discursitos de este. Thing he sent me? Wait, what? Pero yo os digo, este juicio creo que, si no recuerdo mal, también no acaba aquí. Después continuamos con la investigación y otra vez de vuelta al juicio. Va a haber un receso y todo eso. Más evidencias. Vale. Es conveniente leer cuando tenemos nuevas evidencias lo que ocurre, todo eso, esas cosas. Y cosas del fiscal y después cuando en la investigación se nos dan una serie de ubicaciones que podemos visitar, después desbloqueamos alguna más y todo lo demás de lo típico de un Ace Attorney, que es muy parecido. Igual por eso Capcom, y por eso a lo mejor Capcom está involucrado en el desarrollo de este juego. Bueno, lo publica Capcom. Ahí está lo que os decía del mechero. La escena del mechero es muy graciosa.
Está bien, lo he conseguido. Have you attempted to use the lighter? Veis como lo gracioso que es todo esto, ¿verdad? Those trick lighters that squirt water. Here, let me show the court. So as you can plainly see, no sé qué hace ahí Guile de Street Fighter 2, pero está ahí. Bueno, y así podemos desbloquear escenas bloqueadas, como esa peliculita del hipopótamo. GG. By the great god of horn gods, I declare this case over. I can't believe it. We won. See? I told you we could do it. We won. Te digo, el juego este es muy gracioso. A mí ya digo que me gustó mucho. Son mejores los Ace Attorney. Creo que tampoco tuvieron muy buena crítica estos juegos en su momento. Pero son muy graciosos. Bueno, ahí podemos guardar cada vez que se acaba un juicio o cuando hay un receso de estos. Podemos guardar partida, igual que cuando acabamos la investigación volvemos a grabar partida. Ahora vamos a ir con la investigación. O es que se acaba el juicio, no me acuerdo. Ah, sí, bueno, después de cada juicio hay una pregunta para presentar. Esto sería como un juicio introductorio. Harvey Birdman signed this prenuptial agreement, and I would like to take this time to tell everyone that I am not Harry. Quadruple entendre. At least in... En realidad esto no hay investigación en este, va a ser otro caso. Este ya está. Bueno, cada vez que termina un juicio, un caso, pues se pone todas esas letras como si fuera un capítulo más de la serie. Perdón, otra vez. Entonces ahora pasamos al siguiente juicio. Como veis, el siguiente caso, creo que son 5 casos, ¿no? Venía ahí. No son muchos casos, pero este va a ser bastante más largo. Bueno, no mucho más, un poquito más largo, en realidad. Entonces creo que en este primer capítulo aquí voy a presentar voy a por 2 casos, hacer 2 casos. Vale, pues seguimos aquí con el segundo caso en esta guía. Y parece que ahí ha pasado algo. Y nada, pues no, es que acabo de mirar mis facturas y qué ladrones son, pero qué ladrones. Me decían que me iban a bajar de las... Vale, da igual. Sigamos con esto. Bueno, ya veis que son las escenas, los casos son muy humorísticos todo. Tiene un tono muy humorístico el juego. Why was it your computer stolen? Blind justice? Do we really need to involve the cops in this? If not the police, who'd do it? Go ahead. I'll take the case. Mira, aquí tenemos un caso de estos de investigación. Aquí un poco vamos a poder hacer. Bueno, salvo a esperar. Perhaps I should move to another location and look for more evidence.
Tenemos que ir explorando las distintas habitaciones. Missed it by an inch. Y las personalidades que podemos... los perfiles estos. Y de momento creo que es todo en el edificio de estos donde trabaja el... Bueno, y también... ahí, ahí. Oh, I'm sorry, were you saying something? It's a greasy bag attached to a child's boxer shorts, and it's under pieces of my intercom, which... Y con estas conversaciones esa forma tan chulita que tiene de hablar aquí el Harvey Birdman. Get up close and do some examining. What are you... Y bueno, las Yeah, so what does the bag tell you? interrogaciones. También vamos a ir también en muchos casos a la prisión a visitar a los sospechosos o al que debemos defender y todo eso. These smell like they belong to some wild animal. Oh, you know I don't mean it like that. There's something familiar about this. Los interrogatorios sobre los objetos que tenemos, todo eso, lo típico de estos juegos tan fantásticos y tan maravillosos que pueblan esto. Podemos ahí también investigar el escenario. Ahí no hay nada que hacer, entonces tenemos que ir a otro lugar. En este caso aquí, el Javalux que parece un... Ese es el que hay que defender. Puede ser. Pero veis, ya os digo, todo muy graciosete. Y no me puedo callar mucho tiempo porque si no, este juego tiene licencia para la música, así que... Y no sé si supongo que las conversaciones quizás también, así que tengo que hablar continuamente para que no me desmoneticen todas esas cosas. Sobre todo lo digo por la TikTok, porque en el TikTok no es que te desmoneticen, es que directamente o te lo borran o te quitan el sonido. The coffee cup on Peanut's desk came from Java. Also, just as I suspected, this trash cup... Bueno, supongo que podréis vosotros leer eso. Si se lee bien, no estoy seguro si se lee bien porque no estoy viendo el proyector, no sé si es cosa del proyector o que si directamente se lee mal el texto. Parece que en la pantalla del ordenador se lee mejor. Pues la tengo así un poco alejadita. Bueno, nos dio eso, investigando eso, nos dio un punto de vida para los juicios más, que está muy bien. Ahí está la loca esta. Y no os temáis, ya digo, que aunque este capítulo va a ser largo, el resto va a ser más cortitos. Este es como va a durar unos 57 minutos. Son unos 57 minutos en total. Pero los demás van a ser, ya veréis. Este es más largo, 57. El siguiente, 34. El siguiente, 42 y el último, 44. Así que... Ya digo, son solo 1, 2, 3, 4 capítulos. Este es el villano de turno, un villano. Y es que todo es muy exagerado, muy gracioso. Está todo muy bien realizado y muy bien montado. Todo espectacular.
Lock up when you leave. Todo fantástico, todo muy bien hecho. Me congratula. Vale. Ahora no estaba atento. Pero podéis ver lo que voy haciendo todo eso. Aquí está. Este es, creo que era el que acaba de defender quizás. Este es Maguila el gorila, si no me equivoco. La serie también tenía muchos invitados. Sí, es Maguila el gorila. Que no tiene nada que ver con Adult Swim. That's easy. I stopped to get a triple duper grande at the Javelux on my way back to the pet shop. Wow, that's a lot of caffeine. Well, I'm a lot of ape. Unfortunately, I spilled most of the coffee on me and got a bad burn. That gorilla got grilled. It's bad enough when he does the puns. Please continue. I stood still. The burn set in that way. I couldn't sit all day. But you're sitting now. I spent the morning putting ice on it. Nada, estaba haciendo otras cosas ahora. Bueno, aquí podéis ver de lo que habla el tío, lo que... Sí, hoy podéis oír el inglés que hablan y lo controláis, pues ya podéis ver... Entraros en la historia, si lo lográis escuchar bajo mi voz. Ahí podéis pasar también, hay pausa, hay botón de pausa. Y podéis seguir aquí hacer los interrogatorios con los objetos y las evidencias. Todo muy bien hecho. Y fijaos, hablan con él sin agarrar el teléfono para escucharse de las zonas de interrogatorio y todo eso. Perdón. Perdón. Y ahora, bueno, podemos investigar si hay algo que podemos encontrar por ahí. Aquí tenemos el otro testigo. You were there when they arrested me. Just questioning. Oh, I'm innocent. I didn't do anything wrong. you stole from me. Stole what? You don't have any... Todo está muy bien. Y también tenemos que hacer el interrogatorio oportuno. When the police arrested you, El árbitro está con sombrero. Wait, that's my mask bomb for my dry chap mask eyes. oh, I get chapped eyes from my mask too. Os decía que están en las cosas estas para hablar con el preso y ni agarran el teléfono ni nada. Todo muy loco, ¿verdad? Pues sí, así de loco es. Just that you failed to defend me. Midnight last night. Do you have an alibi? Sure. I was on a stakeout at Javelux. Heard there might be a gorilla that was scalding himself for insurance money. Have any Y luck? sigue el interrogatorio. Filch, nada. I got too hungry, so just before midnight, I grabbed a bag of nuts and went home. These nuts. Bla 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 bla. A bag of nuts isn't a bag of nuts without a bag, Birdman. Me gustaría que, bueno, podéis verlo ahí, solo en YouTube esto. Podéis ver la guía sin ningún tipo de comentario, la tengo también en YouTube, aunque la mayoría de los vídeos están sin monetizar, por eso, pero lo podéis ver igualmente. That could be anyone's. Que es porque, bueno, está ahí, lo tenéis ahí. Así, si sabéis inglés o podéis leer el texto, podéis iros enterando de la historia, de las distintas historias. Bueno, antes de poder irnos de aquí, tenemos que hablar con la esta que es
se hace llamar, ¿cómo era? Ex who? The Eliminator. Your arch nemesis. The guy in the Birdgirl. Not ringing a bell. Este es Harvey Birdman y el otro es Birdgirl, porque es una fan de Harvey Birdman. Right. I can't believe you're really gonna march right up to your arch enemy who's only been trying to steal. Creo que este era abogado, pero solo defendía gente con dinerito. No es un superhéroe real, porque es solo superhéroe para la gente que le pueda pagar. You want me to go visit the home of the guy who spends his every waking moment trying to steal my crest? Ha! I'd be better off sleeping with the rats. Bueno, pues sí, ahí están, mira, los ratoncitos esos. Bueno, creo que ahora sí que va a empezar el juicio. Este ya será el último juicio de este capítulo. Vale, pues va a empezar, creo que es el juicio ya, ¿no? Ahí estamos. Este es otro fiscal. Y otro juez. Que tiene además poderes psíquicos este juez. Algo ahí muy locuelo. Y el poder psíquico sí, también el poder. No sé si, no me acuerdo lo que hacía eso, que tiene poderes. Hey, Your Honor, love to help you out, but I've already prepared a killer prosecution. Las Besides, cosas muy graciosas también, todo muy gracioso. Birdman defend the people. No sé lo que es, qué clase de persona es esta. I appoint you the defendants. But, Your Honor, I'm the victim in this case. Fascinating. But hey, you're a defense attorney. They're your defendants. Defend away, Mr. Prosecutor. Bueno, ahora es cuando empieza el juicio y parece que tiene, en vez del martillo típico de los juicios, parece que tiene ahí un rollo de estos de azúcar, algodón de azúcar parece. Bueno, aquí está el testimonio de este. Vamos a escucharlo y después tenemos que hacer nuestra tarea. Como dije ya muchas veces, muy del estilo de Ace Attorney. Muy gracioso todo. Vamos a presionarle ahí. Me voy a presionarle, parece. A ver si saco más información. Lo que hago presiono por si acaso en todas las frases que suelen decir los personajes, porque no nos penalizan por hacer eso. Vamos al presionar a veces hay que presionar a veces porque así van cambiando la declaración y nos permite entonces usar las evidencias. No, that's it? Nothing else? Y ahí presentó esa pista para desmoronar al cliente. You did? Well, so far, you've done an excellent job of prosecuting him. Now give it another whirl from the right. Y sigue aquí el juicio. Or I'll find you in contempt of court, and you'll end up sharing a cell with the gorilla over there. Think. There must be something in the evidence that proves this bag is not secret squirrels. Y a veces nos dicen, ¿por qué no sé qué? Algo, tenemos que escoger la pista correcta. Y eso también nos hace, si fallamos, también nos hace perder puntos. Aquí creo que no lo estuve haciendo bien, así que a veces ahí presento cosas, ves, fallamos al fallar.
nos van quitando un rollo de vida de distintas formas. Y aquí me mataron. Aquí lo hice muy mal, así que voy a... hay que volver. Bueno, vuelta a empezar todo esto. Which one? Is it okay to say I'm not sure? Okay. It's fantastic. Any chance Y tenemos que volver a empezar todo este rollo que ya había pasado antes. Hey, Your Honor, love to help you out. Supongo que ahora lo haré mejor. Ahora que solo quedan 21 minutos de vídeo. compelling? Harvey, I appoint you to represent the defendants. Y espero que me dé tiempo después a editarlo antes de irme, porque después me voy al trabajo. Espero que me dé tiempo después a subir el vídeo y todo esto. Bueno, ahora voy a repetir todo esto. Esto tenía que haber editado ya en su día, en su momento, el vídeo este para hacerlo mejor. Pero digo que supongo que el siguiente lo haré, esta vez sí que lo haré, supongo que mejor, o eso al menos espero. Y I'm familiar with the place. So you were on a stakeout right in front of the building at the digo, eso al menos espero. And you didn't see a thing? My attention was otherwise occupied. So, these nuts came in a bag. Supongo que lo haré mejor después. I grabbed myself some nuts in a bag Bueno, ahora. and devoured them as I finished up my stakeout. Tengo que volver a hacer lo de antes. Perdón. Tampoco, aparte de evidencias, también podemos presentar los distintos perfiles de los distintos personajes que nos vamos encontrando. Now give it another one from the right side this time, or I'll find you in contempt of court, and you'll end up sharing a cell with the gorilla. I think there must be something in the evidence that proves it's not secret squirrels. Bueno, voy a volver al lugar donde lo había dejado. These may be your Y aquí, esta vez creo que hacerte la What kind of nuts did you say you had, secret squirrel? A walnut cashew party mix. Then this bag couldn't possibly be yours, because this bag is covered in peanut oil. I'm allergic to peanuts. Don't worry, there's no Es one. que eso no es tan sencillo. But I get sick from even trace amounts. Say what now? Todo muy gracioso en este Going juego. into prophylactic shock. Y sí, Jay, parece que tiene una cierta... ahora no me acuerdo, Harvey que era alérgica a las nueces o algo así raro. Clearly innocent of the charges filed against him. Te digo, todo muy loco y con mucho humor absurdo. The peanuts! He couldn't have eaten what was in that bag. It would have killed him on the spot. Damn. Harvey, you're right. Nice recovery. Not guilty. We'll need to try Magilla Gorilla for the crime instead. Bueno, aquí tenemos que guardar partida otra vez. Ya no queda mucho, ya que son 17 minutos más o menos, por ahí. Creo que tenemos que volver ahora al tema, a más temas de investigación. Is that still here? And why is it blocking my window? A volver a investigar.
Podemos visitar otras ubicaciones. Aquí ya estuvimos antes, pero creo que en este no había nada más. Thanks, Mrs. Pero tenemos aquí un nuevo lugar para visitar. This is both creepy and flattering. Parece que este sale alguien que está muy obsesionado con Harvey Birdman. Bueno, más evidencias. Más evidencias. Más cosas que no aportan nada, porque esto no está nada más lejos, porque son, ya digo, muy gracioso todo. Hello, you've reached the evil lair of X the Eliminator. Please leave a message with your name, time. Se pasa el teléfono de Harvey Birdman. Unless you're Birdman, in which case you can just... Este es el villano que habíamos encontrado al principio, el Eliminator se llama. Where is the stop button on this? Let's see. Here we go. Más evidencias ahí. Creo que no queda nada más que mirar aquí. Sí que tenemos que ir a otro sitio. A otras ubicaciones. Maybe this thingamajig fits into Y hay objetos para utilizar con estas cosas para hacer que funcionen. Una tarjetita dorada que nos dio el chisme ese. Una evidencia más. Una evidencia o un objeto que podemos que nos da acceso a otras cosas que podemos utilizar con otras cosas. Creo que ahora viene el juicio, por fin, el juicio ya final, que se va a resolver. Vamos a salvar a nuestro cliente y toda la vaina. Toda la vainera. Vainas bueno. What
is your beverage of choice? Coffee. Y a defender aquí a Maguila y Gorila. Javelux coffee. Now I have your sworn affidavit that you were in the vicinity of the building purchasing a coffee in a paper cup identical to the one found at the crime scene around midnight of the burglary. Sure. Well, then why ¿Qué no es? Mira, es un mono con sombrero, con no ser mono. Now can I go home? Bueno, es un gorila. ¿Qué pasa? Un gorila y un mono. Well done. Guilty as charged. Wait, can't we hear some actual testimony here? There's nothing for me to poke holes through. I had just gotten off of work. I stopped at the job. Yo solo digo que en este juego Harvey Birdman va a acabar también incluso en prisión. Y ya lo veréis después. No me acuerdo si en el siguiente capítulo o en el penúltimo. Pero acaba en prisión, prisionera. That must have been when I robbed Birdman's office. Bueno, empieza ya el... Harvey, beware the taker. El tema de presionar y todo eso. El testigo. Yeah, nothing looks out of place here. How do you know you robbed my office? Isn't that what I'm charged Sí, with? presionando. Aquí sí que se puede presionar en esa sentencia. Couldn't have robbed my office. The coffee you spilled on yourself prevented you from sitting down or even bending over. You wouldn't be able to fit through my door. I suppose that's true. Y no sé de lo que están hablando porque no puedo leerlo tampoco. Objection. I'd like a chance to further question the witness. Spoil sport. Mr. Gorilla, you say you could not bend over at the time of the crime. Yes, that guy did it to me. Can you climb, Mr. Gorilla? Like a monkey. Could you climb up through the window of Mr. Birdman's office? Sí, con las conversaciones. Exactly. Objection. I can prove he didn't do that. Really? How? There was something that would have gotten in his way. Tiene que presentar algo para... Aquí está. Lo que hay que presentar. El robot ese, en esta... Cuando preguntas el fiscal. Guilty again. Harvey, you're on a roll. Bueno, segunda parte del juicio, una vez pasado esto. Me queda ya muy poquito, ¿eh? No os desesperéis, que queda muy poquito. Es que sale el juego. Am I interrupting? También había pensado en comentar la partida que tengo al Persona 3 Fest, si son dos que no creo que no lo voy a hacer. Demasiado largo ese. Son episodios muy largos y muchos episodios. 30, 40 episodios. También incluso la mujer de aquí de Harvey Birdman tiene más... se siente más atraída por Maguila y Gorila. Oh, this will be great. Court is in the hot tub. All right, but I want to prosecute this time. It's my stuff we're talking about here. I call defense. Done and done. Harvey, call your first witness. Peanut? Oh, yeah, I'll testify. Bueno, a lo mejor ya paso el juicio todo, no sé. Ya no acuerdo. Go! I call Peanut to the stand. Bubble Jet. I know you had something to do with this. Come clean. Okay. Ah, no, es una especie de segundo juicio, pero entra amiguetes, parece. Come on, Peanut, play along. Tell us what you did that night. I was playing darts at the birdcage. That's where I ran into X the Eliminator. He seemed a bit intoxicated. Ya veis que este es un sentido del humor muy loco, muy extraño.
Muy gracioso, es muy gracioso. So, you're friends with X the Eliminator? Well, by friend, I mean more like business associate. Then there would need to be the right reasons. Todo muy gracioso en este juego. What about a million? Or at least 1,000 reasons? Yeah, those would be the right reasons. So how did you get that thing all the way back to my office by yourself? I drove. You don't have a car! I know, I drove X's car. So that explains those keys. Yep, regular old... Pues sí, aquí este... Ya no sé lo que están haciendo, creo que es una tontería lo que decían y todo eso. My line. Line taker. Can I call X to the stand? Better. Spill it, baghead. Can you tell us what happened that night? I was out celebrating the Y opening. aquí, bueno, aquí vuelve este tío. I asked Este creo que es el que construyó la máquina que está rara. I don't remember what happened afterward. And now I find myself accused by you. Todo un of villano de robbing estos. blind. Me, your Una parodia de villano, claro. I'm Ifo. Ah. Did you give him these keys? Yes, they're to the move. I mean, mother's escort. Escort. Yeah, nothing left. Ay, no me acuerdo porque puse, supongo que guardar partida. Rented out by this company? Yes, how did you... It's just... It's so hard to... Venga, no esperéis unos 4 minutos y medio, nos quedan solo. This place you're moving into. Y aquí podéis ver todas las I finally decided las respuestas al juego, para, aunque haya muerto una vez. and I paid it to lend me a hand with lugging everything. My arms are so sore from packing and moving that I can barely move them. Anyway, it's a quiet little place. It's on the water. Y también veis que hay las revisiones estas de los... Como de, bueno, en los juegos de Saturn, los cambios de discurso, todo esto. Odd. I was just in your room this afternoon, and it didn't seem like a thing had been moved. You what? Who gave you the right to barge into my sanctum sanctorum? Sanctorum? Me queda poquito ya. Sanctorum? Your mother. She does, in fact, own the place. Damn that woman. My arms are sore from a... No sé que este capítulo es bastante largo, pero took care of everything for me. es el más largo. Los demás no van a durar tanto como este. Everyone give Birdman a hand for completely Van a durar wasting our mucho time. menos, pero mucho menos. Mucho menos. Mucho menos. What kind of view do you have in an underground lair? Darn it! That was supposed to be a surprise. I had a whole set of death traps installed just for you. So, X, where did you get the money for something like that? Oh, shut up. You know what I did. You've known it all along. I did. Ya estamos a punto de acabar. I did. Just do it. Do it! Menos de 3 minutos ya. That last piece of the puzzle that will reveal my crime and see... A ver si me da tiempo a subirlo. Supongo que sí. Porque me tarda mucho en subir después. So, myharveyobsession.com, we buy/sell Harvey Birdman memorabilia.
Huh? Damn you, Birdman! You foiled my plans once again. Venga, 2 minutos. We'll have some questions, though. Oh, let me. X's Nos nefarious acaba, plan chicos. was to auction Harvey's stolen stuff off to the highest bidder, which, since it was all worthless to anyone but Harvey, would be Harvey. Then X hoped to make a bulk trade, passing off his first. For Harvey's crest, I am brilliant. Yeah, that's exactly what I was going to say. Vale. Well, everybody, everything's back to normal. Bueno, que ya acabo el juicio, esto ya está acabado. Do you have anything Y bueno, esto acá, el último chiste del juego con todas estas cosas. Bla, 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 bla. You can thank me for not pressing charges. Siempre el juego acaba siempre cada capítulo en la oficina y de Harvey Birdman con el último chiste y las letras del final. There was something found on 2 pieces Y bueno, la última pista que nos hacen siempre una preguntita al final. Y tenemos que presentar una cosa de esas. peanut oil, both on the nutsack and on the coffee cup. How did that happen? Bueno, ya solo quedan 30 segundos. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle me gusta si ha sido así. Comentad lo que opináis de este juego, de Harvey Birdman, Attorney at Law. Y si os gustó este capítulo, esta cosa que estáis viendo, como estoy hablando, visitad mi blog Mundo Retro Gaming y mi otro blog Palabra Isaac.net, ya sabéis, LZ. Suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que pasen unos 7 segundos. 6. Bueno, hasta luego.